Autopista A2 Madrid-Barcelona, kilómetro 47, 19:23 horas. El universo tiene un sentido del humor retorcido cuando puso a Miguel Fernández en ese tramo exacto, en ese momento preciso. 43 años, conserje despedido, padre soltero volviendo del 30º rechazo laboral. El Porsche Panamera plateado, que lo adelantó a 200 por hora, pertenecía a Victoria Mendoza, la mujer que 6 meses antes lo había borrado con un email automático. La CEO de un imperio farmacéutico, valorado en 7.000 millones de euros. Cuando el camión invadió el carril y el Porsche volcó 3 veces antes de estallar en llamas, todos pararon para grabar con sus móviles. Solo Miguel corrió hacia el fuego. Tenía 30 segundos antes de la explosión. La sacó mientras el metal le quemaba la piel. La arrastró a salvo en el instante exacto en que el coche explotaba. Cuando Victoria abrió los ojos, cubierta con la sangre de él, no dijo «gracias». Dijo «tú, el conserje de la tercera planta». Y después, con voz quebrada, «te arruiné la vida». La respuesta de Miguel, mientras las sirenas aullaban en la noche castellana: «tengo una hija de 9 años. Si hubiera muerto salvándote, al menos habría sabido que su padre no era el fracasado que todos creen». Pero lo que sucedería después, cuando Victoria descubriera quién era realmente Miguel y qué había sacrificado por sus empleados, sacudiría no solo sus vidas, sino todo el imperio que ella había construido sobre el sufrimiento ajeno. El Seat Ibiza de 2007 de Miguel Fernández tosía por la A2 como un asmático en pleno agosto madrileño. El salpicadero marcaba 280.000 kilómetros. El testigo del aceite parpadeaba desde hacía un mes. El depósito rozaba la reserva. 15 euros de gasolina tenían que alcanzar para llegar a Alcalá de Henares y volver, si es que había un volver. La entrevista en Teclogística de Guadalajara había sido como las otras 29. El responsable de recursos humanos, un chaval que podría ser su hijo, había leído el currículum con cejas cada vez más arqueadas. Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en innovación tecnológica, 15 años de experiencia. Y después el agujero negro, conserje en Laboratorios Mendoza, despedido por reestructuración. El chaval había sonreído con esa mueca ensayada de quien no quiere parecer cruel. Sobrecualificado, había dicho. Pero Miguel había leído la verdad en sus ojos. ¿Quién contrata a un ingeniero que limpiaba váteres? ¿Qué fracaso escondía? ¿Alcoholismo? ¿Incompetencia disfrazada de títulos? La carta de recomendación estaba en el bolsillo de la americana, la única sin remiendos. 2 líneas firmadas digitalmente por el Sistema Automático de Recursos Humanos de Laboratorios Mendoza. De Miguel Fernández prestó servicios como personal de limpieza desde 2009 hasta 2024. Relación laboral finalizada por causas organizativas. 15 años comprimidos en 23 palabras. Una vida borrada por un algoritmo. El móvil vibraba en el asiento. El colegio. Miguel no contestó. Sabía qué querían. El trimestre de octubre, noviembre, diciembre. 1.800 euros que no tenía. Carmen podría ir al público, claro, pero era lo único que le quedaba de la vida de antes. Los amigos, la estabilidad, la normalidad en un mundo que había perdido toda normalidad. El sol se hundía sobre la meseta castellana, pintando el cielo de naranjas y rojos, belleza gratuita en un mundo donde todo tenía precio. Miguel pensó en Carmen esperándolo en casa de la abuela, deberes hechos, dibujo preparado para enseñarle. 9 años y ya había aprendido a no pedir. No pedía por qué siempre comían macarrones, no pedía por qué no iban al cine, no pedía por qué papá tenía ojeras permanentes. El aviso de desahucio había llegado esa mañana. 3 meses de alquiler atrasado, 3.600 euros. El casero había esperado más que otros, conocía la historia, pero hasta la compasión tiene límites. 15 días para encontrar el dinero o marcharse. ¿A dónde? La madre de Miguel había muerto hacía 2 años. El padre cuando él tenía 20. Los hermanos de Elena vivían en Argentina, emigrados durante la crisis, y nunca volvieron. Quedaban solo él, Carmen, y la abuela de 82 años, que vivía de una pensión de 700 euros. El Porsche Panamera plateado lo adelantó como un misil guiado. El rugido del motor era una sinfonía de poder que hacía al Ibiza parecer aún más patético.
Miguel reconoció la matrícula personalizada. BM0001. Victoria Mendoza. La CEO, que 6 meses antes había firmado, probablemente sin siquiera leerla, la lista de 300 despidos para optimizar recursos. La recordaba en la Junta Anual de Empleados, 3 años atrás, cuando aún creía que trabajar bien significaba algo. Traje gris perla que costaba más que su sueldo trimestral, tacones que resonaban como sentencias mientras cruzaba el vestíbulo sin mirar a nadie. Había hablado de eficiencia, competitividad global, transformación digital, palabras que significaban «os reemplazaremos con máquinas en cuanto podamos». La ironía del destino tenía un humor sádico. La mujer que lo había destruido con un clic ahora volaba hacia Barcelona, probablemente para cerrar alguna fusión millonaria, mientras él volvía hacia la nada con 15 euros de gasolina en el depósito. El camión apareció de la nada. Un tráiler rumano, 40 toneladas de acero e inercia que cambió de carril sin intermitente, sin retrovisores, sin lógica. El Porsche viró violentamente para evitarlo. Las leyes de la física tomaron el control. Velocidad excesiva, volantazo brusco, centro de gravedad alto. El coche de lujo se levantó sobre 2 ruedas, pareció flotar un instante imposible, después empezó a rodar. Una vez. El techo se aplastó como papel de aluminio. 2 veces. Las ventanillas estallaron en una lluvia de cristales. 3 veces. El depósito se rajó. La gasolina empezó a derramarse sobre el asfalto. Después las llamas. Inmediatas, violentas, hambrientas. El fuego no espera, no perdona. No distingue entre ricos y pobres. Miguel frenó tan fuerte que el Ibiza derrapó. Detrás de él, una procesión de coches se detenía. Vio a los otros conductores bajar, móviles ya en alto, esa fiebre moderna de documentar en lugar de actuar. Una chica con el pelo azul ya estaba haciendo un directo en TikTok. Un hombre trajeado gritaba al teléfono que llamaran a los bomberos. Una familia permanecía en el coche, niños con las caras pegadas al cristal. Nadie se movía hacia el coche en llamas. Miguel bajó del Ibiza y el calor lo golpeó como una bofetada incluso a 30 metros. A través del humo negro, distinguió una figura en el habitáculo volcado, inmóvil, mientras las llamas crecían. Pensó en Carmen. Pensó que si moría allí, al menos moriría haciendo algo correcto, no como un fracasado, no como un invisible, sino como un hombre. Corrió. A 20 metros el calor era una pared sólida. A 10, insoportable. A 5, la piel de la cara empezaba a quemarse. El coche estaba volcado, el techo aplastado contra el asfalto. A través de la ventanilla trasera rota, veía cabello rubio ceniza manchado de sangre. Un traje gris, el mismo gris perla de hacía 3 años. Un cuerpo inmóvil colgando boca abajo. Cogió una piedra del arcén, la usó para terminar de romper el cristal. Los fragmentos de seguridad se desmenuzaron en miles de cubitos que le cortaron las manos. Se metió en el habitáculo. El humo era denso, acre, quemaba los pulmones. Victoria Mendoza colgaba del cinturón de seguridad, el rostro una máscara de sangre, los ojos cerrados. La navaja suiza estaba siempre en su bolsillo, regalo de su padre por los 18 años. La había llevado encima 25 años. La hoja era pequeña pero afilada. Cortó el cinturón mientras con el otro brazo sostenía el peso del cuerpo. Victoria cayó sobre él con un quejido que al menos confirmaba que estaba viva. La arrastró hacia la abertura. El metal del techo volcado estaba al rojo vivo. Sentía la piel de los brazos que se ampollaba al contacto. Ella pesaba más de lo esperado. O quizás era él, que después de meses de saltarse comidas, estaba más débil. La sacó centímetro a centímetro mientras las llamas crecían, mientras el humo se espesaba, mientras el tiempo se agotaba. Estaban fuera, pero no lo suficientemente lejos. Miguel la arrastró sobre el asfalto, lejos del fuego. 10 metros, 15, 20. Sus músculos gritaban, las manos sangraban, los brazos eran un mapa de quemaduras. 25 metros, 30. La explosión los golpeó como el puño de un titán. La onda expansiva los lanzó hacia adelante. Miguel tuvo la presencia de ánimo de cubrir a Victoria con su propio cuerpo, mientras escombros en llamas llovían a su alrededor. Un trozo de metal del tamaño de un plato le rozó la cabeza. Plástico fundido caía como lluvia negra.
El calor estaba en todas partes, dentro, fuera, en todas partes. Después, silencio, o quizás era solo el pitido en los oídos que cubría todo. Miguel rodó hacia un lado, jadeando. El mundo giraba. Veía a Victoria a pocos centímetros, inmóvil. Por un momento terrible pensó que estaba muerta, que todo había sido inútil. Entonces ella abrió los ojos grises que él solo había visto de lejos, siempre fríos, siempre distantes. Ahora eran diferentes. Había miedo, dolor y después reconocimiento. La vio enfocar su rostro, procesar la información, llegar a la conclusión imposible. Tú, susurró. La voz era ronca, rota. El conserje de la tercera planta. No dijo gracias. No preguntó si estaba bien. Dijo, Miguel Fernández. Él asintió sorprendido de que supiera su nombre. Te arruiné la vida, continuó ella, y en esas 4 palabras había una conciencia que lo descolocó. No era una observación genérica sobre los despidos. Era específica, personal. Sabía quién era, qué le había hecho. Miguel miró sus propias manos. La piel estaba quemada, ya se formaban ampollas. La sangre de los cortes se mezclaba con el hollín. Pensó en Carmen, en el aviso de desahucio, en las entrevistas fallidas, en el Ibiza que perdía aceite, en los 15 euros de gasolina. Tengo una hija de 9 años, dijo, voz plana. Si hubiera muerto salvándote, al menos habría sabido que su padre no era el fracasado que todos creen. Victoria lo miró como si lo viera por primera vez. No el empleado número 3847, no una línea en una hoja de cálculo, sino un hombre, un padre. Un ser humano que había arriesgado todo para salvar precisamente a la persona que lo había destruido. Las sirenas se acercaban, aullido de salvación en el crepúsculo castellano. Los sanitarios corrieron hacia ellos, profesionalidad en uniformes naranjas. Revisaban a Victoria, inmovilizaban el cuello, preparaban la camilla. Ella se agitó, intentó hablar. «¿Qué es mi hermano?», mintió señalando a Miguel. «Tiene que venir conmigo, es la única familia que tengo». El sanitario dudó. «Señora, él también necesita atención». «Juntos», insistió Victoria con ese tono que había doblado consejos de administración. «O rechazo el traslado». Los subieron a ambos en la ambulancia. Mientras arrancaban, Miguel vio su Ibiza en el arcén, pequeño y patético junto a los restos carbonizados del Porsche. Vio a la gente que grababa, que fotografiaba, que convertía la tragedia en contenido. Vio su reflejo en el cristal de la ambulancia, cara ennegrecida, ropa quemada, manos destrozadas. Era el retrato de un hombre que había elegido correr hacia el fuego en lugar de alejarse, y esa elección, aunque él no lo sabía todavía, acababa de cambiar 2 destinos para siempre. El Hospital Universitario La Paz olía a lejía y esperanzas rotas. Miguel esperaba en el pasillo de urgencias, las manos vendadas, rechazando obstinadamente el ingreso que no podía pagar. Carmen estaba a 20 minutos, con la abuela que a sus 82 años no podía con una niña de 9 cada noche. Las facturas impagadas no esperaban milagros. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Cuando la enfermera lo llamó a la suite privada de Victoria, el contraste era brutal. Habitación individual con vistas al jardín, enfermera personal, flores frescas. Ella parecía más pequeña sin la armadura del poder, más humana en la bata de hospital. Insistió en pagar todos sus gastos médicos, habitación privada, el mejor tratamiento. Miguel rechazó con una dureza que la sorprendió. Fue entonces cuando Victoria Mendoza, el terror de los consejos de administración, confesó que había leído su expediente después de los despidos. Sabía de la hipoteca, de la viudedad, del título de ingeniero desperdiciado limpiando baños. No sabía de José de la segunda planta, que se había tirado al viaducto, de María de la limpieza que ahora pedía en el metro, 300 vidas destruidas para aumentar los beneficios un 18%. La verdad salió a pedazos, como cristales rotos. Elena muerta después de 2 años de cáncer de páncreas, 300.000 euros en tratamientos experimentales en Suiza, 2 pisos vendidos, todos los ahorros quemados intentando comprar tiempo. Y después el trabajo de conserje, el único con turnos nocturnos que le permitían criar a Carmen.
Victoria escuchaba y se veía reflejada en ese espejo deformante. 53 años, sin hijos, sin amigos reales. Un ático en el barrio de Salamanca de 6 millones, donde cenaba siempre sola. Un imperio construido sobre escombros humanos. 2 días después, Victoria apareció sin avisar en el piso de alquiler de Carabanchel. El Bentley con chofer desentonaba en ese barrio obrero como un cisne en un gallinero. Carmen la había invitado con la inocencia devastadora de los niños, prometiendo enseñarle los inventos secretos de papá. El piso era 60 metros cuadrados de dignidad comprimida. Un sofá-cama, una mesa, paredes cubiertas de dibujos infantiles y, lo que cortó la respiración de Victoria, esquemas técnicos de complejidad asombrosa. Carmen arrastró a Victoria hacia los proyectos con el entusiasmo de quien revela un tesoro. Un sistema de purificación de agua que podría salvar millones de vidas en África. Paneles solares con eficiencia revolucionaria. Un dispositivo para administración controlada de insulina que cambiaría la vida de los diabéticos. Cada esquema era una patente potencial de millones. Cada patente había quedado en el cajón porque registrarla costaba 100.000 euros y un conserje ganaba 1.200. La historia emergió a través de la inocencia de Carmen. Papá había ahorrado durante 10 años. Después mamá se enfermó y vendió todo, hasta la casa grande de las Rosas donde vivían antes. Victoria miró a Miguel, que miraba al suelo, y entendió que algunos fracasos no son caídas sino sacrificios. La oferta vino espontánea e inevitable. Comprar las patentes. Contratarlo como director de innovación. 300.000 euros al año más bonus. Una beca completa para Carmen en el mejor colegio. Miguel rechazó con el orgullo de quien ha perdido todo excepto la dignidad. Fue Carmen quien rompió el impasse con su lógica desarmante. La señora Victoria estaba triste y sola. Papá estaba triste y solo. ¿Por qué los adultos complicaban cosas simples? Y después esa frase que cambió todo. Papá no tiene amigos, solo yo. Sería bonito si tuviera una amiga. Victoria se arrodilló ante la niña, gesto que la sorprendió a ella misma. Prometió intentar ser esa amiga. Miguel estrechó la mano tendida. Acuerdo que ya era mucho más que un contrato laboral. 6 meses después, el laboratorio de Laboratorios Mendoza era irreconocible. Miguel lo había transformado en un centro donde el beneficio servía a la humanidad. El sistema de purificación de agua funcionaba milagrosamente en Senegal. Cuando la OMS encargó 200.000 unidades, Victoria y Miguel intercambiaron una mirada que contenía más que satisfacción profesional. Eran una máquina perfecta. Él la innovación, ella la estrategia. Carmen hacía los deberes en la oficina de Victoria después del colegio, humanizando ese espacio glacial. Ricardo Bermúdez, presidente del consejo, irrumpió como una tormenta. La acusó de convertir la empresa en una ONG. Victoria respondió con datos. Beneficios aumentados 22%, acciones en máximos. Cuando Bermúdez insultó a Miguel llamándolo el Bedel, Carmen levantó la cabeza. Es el director de innovación. Victoria entonces mostró pruebas del insider trading de Bermúdez. Jaque mate. La venganza llegó rápido. Llamada desde Senegal. 3 niños hospitalizados. Fuga de gas en la aldea de prueba. Los medios culpaban al sistema. Sabotaje evidente. Miguel partiría en 8 horas. Victoria dijo nosotros y en ese pronombre ya estaba todo. La aldea de Embur los recibió con dignidad silenciosa. Los niños envenenados estaban estables. La instalación había sido saboteada profesionalmente. Tubos añadidos, gas oculto. El periodista local llegó pidiendo 1 millón por su silencio, pero la aldea entera emergió como testigo. Habían visto a los hombres de Bermúdez en la noche. Ustedes nos dieron agua limpia gratis, dijo la anciana líder. Ellos envenenaron a nuestros niños por dinero. Cuando el pequeño Amadou abrió los ojos y susurró agua buena, Victoria se quebró. Miguel la abrazó mientras ella temblaba de rabia y alivio. Se besaron allí, en el polvo rojo africano, mientras la aldea aplaudía. Un beso que sabía a justicia y nuevo comienzo. La llamada desde España confirmó todo. Bermúdez arrestado. Red criminal desmantelada. Pero la verdadera victoria estaba en ese momento, en esa aldea que había protegido la verdad, en ese abrazo que prometía un futuro diferente. El anuncio se hizo 1 año después.
en el auditorio abarrotado de Laboratorios Mendoza. Miguel subió al escenario no ya como la sombra que limpiaba los baños, sino como el hombre que había redefinido qué significaba el éxito. Victoria, a su lado, irradiaba un calor que el IBEX 35 nunca le había visto. 8 millones de personas tenían agua potable gracias a su sistema. 3.000 diabéticos vivían mejor gracias al dispositivo de insulina. Pero el anuncio que hizo temblar la sala fue otro. Laboratorios Mendoza se convertía en la primera multinacional farmacéutica completamente sin ánimo de lucro del mundo. La sala estalló en preguntas e incredulidad. ¿Los accionistas habían aprobado? Por unanimidad tras la purga del consejo corrupto. Los nuevos inversores habían entendido que salvar vidas generaba más valor que el vampirismo financiero. Fue entonces cuando Carmen subió al escenario, llevando de la mano a un niño de 3 años. Victoria presentó a su familia, Carmen, a quien consideraba su hija, y Pablo, el hijo nacido del matrimonio secreto con Miguel 6 meses antes. Un milagro considerando su edad, una bendición que completaba un círculo iniciado en el fuego. Un periodista preguntó a Miguel cómo se sentía, de conserje despedido a coseo. La respuesta fue simple. Cada mañana pasaba por la tercera planta, por el cuarto del conserje mantenido como recordatorio de que la humildad es la única grandeza que cuenta. Victoria añadió que su único arrepentimiento era no haber entendido antes que el éxito sin amor es el fracaso más caro. Pero gracias a un hombre que había corrido hacia el fuego, había tenido una segunda oportunidad. El momento que todos recordaron fue cuando Pablo, en medio de una pregunta sobre estrategia empresarial, gritó, «¡Mamá!», extendiendo los brazos. Victoria lo cogió sin dudar, continuando hablando de planes quinquenales con el hijo en brazos, Miguel al lado, Carmen dibujando en el podio. Una imagen que valía más que todos los PowerPoints del mundo. Una familia nacida del fuego que había transformado la tragedia en triunfo. 5 años después, cuando Carmen se graduó en Ingeniería Biomédica cum laude en la Universidad Complutense, en su discurso pronunció palabras que hicieron llorar al aula magna entera. Su padre le había enseñado que el valor no era ausencia de miedo, sino correr hacia el fuego cuando todos huyen. Su madre Victoria, porque eso había llegado a ser, le había mostrado que el verdadero poder era elevar a otros, no aplastarlos. El Imperio Mendoza se había convertido en caso de estudio en cada escuela de negocios. El modelo Fernández Mendoza demostraba que el capitalismo ético no era un oxímoron, sino una necesidad evolutiva. Habían salvado millones de vidas, creado miles de empleos, redefinido qué significaba éxito. Pero para Miguel y Victoria, sentados en primera fila con Pablo, ya de 8 años mostrando el genio ingenieril del padre y la determinación de la madre, el éxito tenía otra medida. Era Carmen volviendo de Mozambique, donde dirigía un proyecto de potabilización. Era Pablo dibujando sistemas solares en el cuaderno de matemáticas. Eran los domingos en el retiro, donde nadie recordaba ya quién había sido conserje y quién CEO. La noche de la graduación, en la casa de campo que habían comprado en la Sierra de Guadarrama para dar espacio a los chicos, Victoria encontró a Miguel en el porche. Miraba las estrellas, la misma mirada de aquella noche en la autopista. ¿Lo harías todo otra vez?, preguntó ella, aunque conocía la respuesta. Cada segundo, respondió él, incluso el dolor, incluso las pérdidas, porque cada paso me llevó a ese momento en la autopista, a ti, a nosotros. Victoria se apoyó en él mientras Carmen y Pablo reían dentro, sonido que llenaba espacios que habían estado vacíos demasiado tiempo. Pensó en ese Porsche en llamas, en el conserje que había corrido hacia el fuego, en las primeras palabras que no habían sido gracias, sino una confesión de culpa que se había convertido en redención. El conserje que había salvado a una CEO no solo había salvado una vida, había encendido una revolución silenciosa que demostraba una verdad simple y devastadora, que el amor y el valor pueden nacer en cualquier parte, especialmente entre las llamas, que a veces hay que perderlo todo para entender qué vale realmente, que los verdaderos héroes no llevan capas sino monos de trabajo y corren hacia el peligro no por gloria, sino porque es lo correcto. La A2 seguía llevando destinos de Madrid a Barcelona ida y vuelta. Pero en un punto preciso, en el kilómetro 47,
El asfalto parcheado recordaba que allí, una tarde de noviembre, un hombre había elegido correr hacia el fuego, y esa elección había cambiado no solo 2 vidas, sino el destino de millones, porque el verdadero poder, ese que ningún algoritmo puede calcular y ningún balance puede cuantificar, es la capacidad de ver al humano más allá del número, el corazón más allá del beneficio, el amor más allá del miedo. Y todo había empezado con un conserje que dijo no a la rendición y un aseo que aprendió a decir sí a la vida. La historia de Miguel Fernández se estudiaría en las universidades durante décadas, pero su verdadero legado no estaba en los libros de texto, sino en las vidas salvadas, en las familias reunidas, en la prueba viviente de que un solo acto de valor puede cambiar el mundo. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre la sierra madrileña, Miguel abrazó a su familia, la familia nacida del fuego y forjada en el amor, y supo que cada quemadura, cada cicatriz, cada momento de dolor había valido la pena. Porque al final, cuando todo el ruido se acalla y solo queda lo esencial, la vida se mide no en lo que acumulas, sino en lo que das, no en lo que ganas, sino en a quién salvas, no en el poder que ejerces, sino en el amor que compartes. Y él, el conserje invisible que se había vuelto visible en las llamas, había aprendido la lección más importante de todas, que los milagros no vienen del cielo. Vienen de personas ordinarias que eligen hacer cosas extraordinarias, especialmente cuando nadie más se atreve a hacerlas. Dale like si crees que un acto de valentía puede cambiar el mundo. Comenta el momento que más te impactó. Comparte con alguien que necesita saber que nunca es tarde para renacer. Suscríbete para más historias que demuestran que el amor siempre triunfa.